Bueno, vamos a continuar con nuestro capítulo 32, el Patient Assessment, ¿ok? Vamos a escuchar este audio. It's the 700 North in Redwood Road, right behind the McDonald's. Alrighty, and what's the telephone number that you're calling from, sir? Area code first? It's this is my movie phone. I don't know the number right now. Okay, you're not sure, but it's right behind the McDonald's. Okay, tell me exactly what's going on over there. We got a guy working in the roof, and he's, right now he's going in his... Hello? Okay, I'm here. Okay. Okay, he's working on the roof. What happened? He slipped. Did he fall off the roof? Yeah, I mean, it's about maybe 12 feet high. He's laying in the concrete. Okay, sir, I'm going to get the paramedics started. Hold on a second, okay? Okay. Okay, I'm going to start the help. I'm just going to ask you a few questions. How old is this man? It's about 33, 34 years old. Is he awake right now? Is he conscious? Yeah, he's awake. Is he breathing? Yeah, he's breathing. All right. Yes, Okay. all right. I'm so nervous right now that I That's don't know. fine. That's fine. You're doing good. Okay, and so he just slipped, you said? He slipped on the snow? Yeah, he lays in the concrete. Okay, is he completely awake? Yeah, it's completely Does awake. he understand what's going on? Yeah, he's in Okay. pain right now. I think maybe he's got a broken bone or something. Okay, I understand. Sir, is he breathing normally? Yeah, he's breathing okay. Do you know what part of his body was injured? It's a leg, the leg, right side leg, left side leg. Okay. Is there any serious bleeding? Not that I can see. Okay, do you know how long ago this happened? How many minutes? It's about 10 minutes going right now. Okay. Okay, sir, this is what I want you to do. Is do not move him unless he's in any kind of danger, okay? Don't splint any injuries. Let him know that help is on the way. Okay, thank you. No, stay on the line, sir. Sir? Yes. Are you there? Okay, Yeah. don't let him have anything to eat or drink because it may make him sick or cause problems for the doctor. Okay. Just tell him to be still and wait for the help to arrive. I know he's upset. I want you to watch him very closely. And if he does become less awake and vomit, I need to have you quickly turn him on his side. Okay? You understand? All right. Yes, I do. Right. And then just watch for him. And if he gets feeling any worse, if he goes unconscious or quits breathing, please call me back immediately on 911 and ask for the fire department. We should be there shortly, okay? We're coming from a real close area. Okay. The fairgrounds. Okay? Thank you. Thank you. Thank you. Bye-bye. Bye. Increíble, ¿no, papi? Un día te vas a ver ahí en ese video y vas a decir, uy, yo estaba acompañando a mi papá para mejorar todo lo de EMT, para ayudar a los demás. Incluso para mí mismo. Me ayudaste, papi. Muchas gracias. Bueno. Entonces, dice así. Como un técnico en emergencias médicas, o sea, como un EMT, sus valoraciones, sus intentos en entablillar los... ¿Entablillar? Venga. Sí, por estabilizar. Sus esfuerzos por estabilizar la condición del paciente son muy importantes. Sin embargo, siempre considere el panorama general, evaluando la complejidad general de la situación para determinar y tratar cualquier amenaza vital. Por ejemplo, pasar por alto una obstrucción en las vías respiratorias y estabilizar una pierna por una fractura inferior. Podría ser mortal para el paciente, recuerden. Todo lo ABC, Airway Breathing Circulation, lo más importante, a menos que esté sangrando, que es X, A, B, C, D. ¿Ok? Que podría ser mortal para el paciente. Siempre evalúe cuidadosamente el MOI para intentar determinar la cantidad de energía cinética que una extremidad lesionada ha absorbido y mantener un alto índice de sospecha para lesiones asociadas. No es importante distinguir entre fracturas, luxaciones, esguinces o contusiones. En la mayoría de los casos, su evaluación no reportará como una lesión en una extremidad. Sin embargo, debe poder distinguir entre lesiones leves y graves, ya que algunas lesiones graves pueden comprometer la función neurovascular,
lo que podría poner en riesgo la función a largo plazo. Evaluación de la escena. La información del despacho puede indicar, como lo mencionaba ahorita el audio, puede indicar el MOI, y esa es toda la información que uno puede, el despacho puede sacar mucha información de la persona que está llamando. Ay, sí, papi, sí. Sí, el despacho puede sacar mucha información, como lo que decía lo que le preguntaba la operadora, que no tomara agua, cuántos años tenía, que un hombre o una mujer, qué sucedió, se cayó, se fracturó, toda esa información. Y toda esa información es la que recopilan las ambulancias, o por lo menos el personal de emergencias, no solamente las ambulancias, para saber qué hacer o a qué se están enfrentando al momento de llegar. Por lo menos, ¿sí? Entonces, nuevamente, la información del despacho puede indicar el MOI, el número de pacientes involucrados y los procedimientos de primeros auxilios utilizados antes de su llegada. O sea, tú ya vas pensando. Esta información le será útil al llegar al lugar del incidente. Recuerda que la información proporcionada por el operador es tan precisa como el informe del paciente o del testigo. Además, la situación podría cambiar antes de su llegada al incidente. La información del despacho puede utilizarse para determinar si será necesaria la inmovilización espinal, el equipo necesario si existen riesgos al llegar a la escena. Si existen riesgos al llegar a la escena, trata de identificar las fuerzas asociadas con el hecho, o sea, el MOI. Podrían haber producido lesiones distintas a las musculoesqueléticas reportadas por la central. Considere la posibilidad de hemorragias ocultas, lesiones internas invisibles y fracturas cerradas de fémur o ejemplos de precauciones, y tenga en cuenta las precauciones estándar. Puede ser tan simple como usar guantes con un severo MOI u otros factores de riesgo. Podría ser necesaria una mascarilla y bata. También podría estar indicada la protección ocular. Evaluar la necesidad de apoyo policial, dependiendo de la escena. Y también de soporte vital avanzado, que es el ILS, ¿sí? O ambulancias adicionales si son más de un paciente. Y solicítelas con anticipación según su evaluación inicial de la escena. Cuando se evalúa un paciente que ha experimentado un MOI, busca indicadores del MOI y estar alerta tanto a las lesiones primarias como a las secundarias. Las lesiones primarias ocurren como resultado del MOI, mientras que las lesiones secundarias son resultado de lo que sucede después de la lesión inicial. Por ejemplo, ser atropellado por un vehículo motorizado a menudo resulta en una lesión pélvica primaria y a menudo la lesión cerebral secundaria cuando el paciente rueda sobre el capó del automóvil. Al recopilar la información del despacho, sus observaciones de la escena, considere que las lesiones del MOI y estas te llevarían a sospechar y a esperar, o a tener que esperar, o a tenerse a esperar. Por ejemplo, al acercarse a un choque por alcance, debería sospechar de lesiones en la cabeza, cuello y el pecho. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Evaluación primaria. La evaluación primaria debe centrarse en identificar y gestionar las amenazas a las amenazas a la vida. Salud. Salud, señor Guerrero. Tratar al paciente según su nivel de conciencia y su XABC es siempre la prioridad. Entonces, la exsanguinación, que es, por ejemplo, la que empieza con la X, o es una hemorragia, así como las amenazas a las vías respiratorias. Primero el sangrado, después a las vías respiratorias, porque si se nos desangra, se nos pasa mejor vida. Y entonces, amenazas a las vías respiratorias. La respiración y la circulación se consideran potencialmente mortales y deben tratarse de inmediato para prevenir la mortalidad. Una hemorragia significativa interna o externa representa una amenaza inmediata para la vida. Si el paciente presenta una hemorragia externa evidente que ponga en peligro su vida, estamos hablando de una hemorragia,
debe abordarse primero, incluso antes que las vías respiratorias y la respiración. Y luego comenzar a tratar al paciente por choque, lo más rápido posible. Por ejemplo, si no puede controlar el sangrado arterial de las extremidades mediante presión directa, aplique un torniquete, si es posible. Ya hemos visto, por lo menos, hecho y que es un torniquete, ¿sí? Recuerden, high and tie. Según el libro, dice que tú te lo tienes que poner a 2 pulgadas por encima de la herida. Pero pues, si estamos hablando que tienes una fractura de fémur múltiple y con exposición de hueso, pues no lo vas a poner a 2 pulgadas. Lo pones lo más arriba posible y apretado. Bueno, entonces, el sangrado arterial de una fractura abierta, lo preciso lo estaba tocando, debe tratarse antes de administrar oxígeno. Al evaluar el nivel de conciencia del paciente y orientación, comprobar la sensibilidad utilizando la escala AVPO. Ya saben, la escala AVPO, que es alerta, verbalize, painful y unresponsive. Y evaluar el estado mental preguntando al paciente sobre su queja principal. Si el paciente está alerta, esto debería ayudarle a identificar cualquier posible amenaza para la vida. Un paciente que no responde podría tener una afección subyacente potencialmente mortal. Debe administrar un flujo alto de oxígeno a través de una mascarilla antirrespiración o un dispositivo de bolsa de mascarilla si está indicado, o todos los pacientes cuyo nivel de conciencia sea inferior a la alerta y orientado, y proporcionar transporte rápido al departamento de emergencias, al ED. Realizar una evaluación primaria del paciente y preguntar sobre el MOI. ¿Fue un golpe directo, una fuerza indirecta, una fuerza de torsión o una lesión de alta energía? En muchas situaciones las quejas musculoesqueléticas eran simples y por lo general no ponen en peligro la vida. Sin embargo, algunas situaciones como aquellas con un MOI incluirá múltiples problemas, incluyendo MOI. Incluirá múltiples problemas, incluyendo lesiones musculoesqueléticas. La interacción inicial con su paciente le proporcionará un punto de partida, y le ayudará, me sacó mal los gases el amén, y le ayudará a distinguir las lesiones simples de las complejas. Si hubo un traumatismo significativo y se vieron afectados múltiples sistemas corporales, las lesiones musculoesqueléticas podrían tener menor prioridad. Ya, papi, ya, mi cheneto. Podrían tener menor prioridad. No se debe desperdiciar tiempo en la escena del accidente en evaluaciones musculoesqueléticas prolongadas, ni en tablillar fracturas que de otro modo no pondrían en peligro la vida. Esta es una de las cosas más bonitas. La expresión ¿qué? La expresión entablillar. Splinting to death. Nunca he escuchado. ¿Splinting? A buscar busquemos eso, a ver qué es, porque yo no sé. ¿Sí? Busquemos a ver qué significa. Splinting to death. Entablillado hasta la muerte. Vea pues.
Sí, está correcta. Por primera vez está correcta la traducción, pero puede significar otra cosa. A ver, entablillar hasta la muerte se utiliza para describir esta situación. Usted está tan involucrado en la estabilización de fracturas. A ver. Ok. Sí, usted está tan involucrado en entablillar las fracturas que hacen que el paciente muera por otras lesiones. ¿Te imaginas, papi? Terrible. Entonces, palabras de sabiduría. En emergencias médicas puede resultar en caídas y fracturas. Por ejemplo, un evento cardíaco o ataque puede provocar una caída y fractura de cadera en una persona mayor. ¿Te imaginas? Sí. Sí, se cae y se rompe hasta el cutis. Entonces, las fracturas y los esguinces, por lo general, no... Por lo general no producen problemas en las vías respiratorias. Otros problemas como lesiones en la cabeza, intoxicación u otras enfermedades. Enfermedades y lesiones. Déjame leer. ¿Me vas a dejar leer o no? Yo necesito leer. Y tú no me dejas. ¿Por qué no me dejas leer? Acompáñame. No me distraigas. ¿Ok? No me distraigas, señor. ¿Sí? Porque entonces, ¿qué hago? Si usted me interrumpe, me hace au, 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 au. Entonces, nuevamente voy a leer ese pedacito. Otros problemas como lesiones en la cabeza, intoxicación u otras enfermedades y lesiones relacionadas pueden causar una respiración inadecuada. Evaluar la queja principal o el MOI le ayudará a identificar si el paciente tiene una herida abierta y las vías en las vías respiratorias. Y si la respiración está presente y es adecuada. En un paciente consciente esto es tan simple como observar si el paciente puede hablar normalmente. En un paciente inconsciente es tan sencillo como abrir las vías respiratorias utilizando la técnica adecuada para comprobar la respiración. Recuerde siempre, poco más importa si un paciente y si sus vías respiratorias y la respiración son adecuadas. Sí, tiene que ser adecuada la respiración y las vías respiratorias tienen que estar despejadas. Entonces hay que abrirle la boquita así como tú la tienes abierta, así, y mirar si tiene la vía respiratoria despejada, así, entonces tú le abres la boca, así de esta manera, con los dos dedos haces así, y abres la boca, y haces, y con eso tú puedes mirar si sus vías respiratorias están despejadas, ¿sí me entiendes? Entonces haces y puedes evaluar la boquita y la lengua que no se vaya hacia atrás. Sí, señor, porque si no empieza a hacer así. Así. Si respira mal. Porque la lengua está en la parte de atrás de la laringe. Entonces tienes que sacarle la lengua o utilizar un OPA, que es un oropharyngeal device, ¿sí? O tienes que utilizar un un NPA, un nasal pharyngeal airway o device, para que pueda respirar el paciente. ¿Sí? Eso es una de las cosas más importantes. Entonces tienes que despejar las vías respiratorias. Sí. Y también eso se puede hacer solo si el paciente está inconsciente. Por ejemplo, el ONPA, porque el OPA puede tener reflejo
gagoso, o sea que puede vomitar o puede hacer ¿ok? Si eso es así, entonces le pones el NPA en la nariz, ¿ok? Si no, no se lo puedes poner, ¿ok? Porque también hay otra cosa, si hay fracturas en los huesos de la nariz, no le puedes poner el NPA, porque puede irse para el cerebro y chum, directo, y se nos va el paciente. Entonces, ¿qué pasa? Tiene que llegar ILS para poder endotraquear al paciente. Porque o si no, si el paciente no respira, el paciente se nos va. ¿Ok? Pero tú siempre que sales a un caso, siempre sales pidiendo ayuda de ALS para que ellos te ayuden en caso de que esas cosas pasen. ¿Ok? Su evaluación circulatoria debe centrarse en determinar si el paciente tiene unas pulsaciones, tiene suficiente perfusión o está sangrando. Toca cambiarlo de posición para que no se estrese. Entonces, vamos a sentar al señor aquí en la mesa. A ver. Bueno, nuevamente este pedacito. Su evaluación circulatoria debe centrarse en determinar si el paciente tiene unas pulsaciones, tiene suficiente perfusión o está sangrando. Si su paciente está consciente tendrá pulsaciones. Si el paciente está inconsciente, asegúrese de que haya, obviamente, de que haya pulsaciones. Al palpar la arteria carótida, o sea esta, esa traducción, la hipoperfusión o choque y los problemas de sangrado probablemente serán su principal preocupación. Si la piel está pálida, fría o húmeda y el llenado capilar, el tiempo es lento, trate inmediatamente a su paciente por choque. Mantenga una temperatura corporal normal porque los pacientes con traumatismos pueden presentar hipotermia rápidamente, incluso en ambientes cálidos. Si se producen lesiones musculoesqueléticas, si se sospecha de alguna lesión en las extremidades, estas deben ser estabilizadas al menos inicialmente. Si no entablilladas antes de moverlas. Esta causa de choque puede que sea necesaria eliminarla más tarde en su evaluación. Si el paciente tiene unas vías respiratorias, si el paciente tiene problemas en las vías respiratorias o en la respiración o sangrado significativo, proporcione transporte rápido al hospital, o sea, la D, después de tratar rápidamente las amenazas a la vida. Un paciente tiene un significativo MI, pero cuya condición parezca estable, por lo demás, también deben ser trasladados rápidamente al hospital apropiado más cercano. Los pacientes con fracturas bilaterales de los huesos largos, húmero, fémur o tibia, que en inglés sería húmeros, fémur o tibia, han sido sometidos a una gran cantidad de energía cinética, lo que debería aumentar drásticamente su índice de sospecha. Para lesiones graves no visibles, cuando se toma la decisión de un transporte rápido, se puede utilizar un largo backboard o un respaldo. Para lesiones graves no visibles, pues se puede utilizar un largo backboard o un respaldo como un dispositivo de entablillado para entablillar todo el cuerpo en lugar de entablillar cada extremidad individualmente. Si se toma el tiempo para entablillar los brazos y las piernas del paciente individualmente, puede retrasar la intervención quirúrgica inmediata que puede ser necesaria para otras lesiones cuando una lesión significativa
o MOI, se deben aplicar férulas individuales durante el trayecto. Si los XABC son estables y el tiempo lo permite. Pacientes con una enfermedad simple de MOI, como una torcedura de tobillo o una dislocación de hombro, pueden evaluarse más a fondo si su condición puede estabilizarse en el lugar antes de transportarse, si no existen otros problemas. Manejo de extremidades lesionadas durante la evaluación y transporte. Recuerda que las fracturas pueden atravesar la piel y causar hemorragias externas. Esto puede ocurrir durante la lesión inicial y durante la manipulación de la extremidad, durante la preparación de la inmovilización y el transporte. El manejo cuidadoso de la extremidad minimiza este riesgo. Si se presenta hemorragia externa, vendar la extremidad rápidamente para controlarla. Los apósitos que cubran la herida y el hueso deben mantenerse limpios. Reducir el potencial para una infección en el hueso. El vendaje debe ser lo suficientemente seguro para controlar el sangrado sin restringir la circulación distal hasta la distal de la lesión. Controle la tensión del vendaje evaluando la circulación, la sensibilidad y el movimiento distal del vendaje. La hinchazón por fracturas y las hemorragias internas pueden hacer que los vendajes queden demasiado apretados. Si no se puede, controle la tensión del vendaje evaluando la circulación, la sensibilidad y el movimiento distal del vendaje. La hinchazón por fracturas y hemorragias internas pueden hacer que los vendajes queden demasiado apretados. Si no se puede controlar el sangrado, aplique rápidamente un torniquete. Manipule las fracturas con cuidado durante la preparación para el transporte. Es necesario manipularlas con cuidado para limitar el dolor y evitar que las puntas afiladas de los huesos atraviesen la piel o dañen nervios y vasos sanguíneos de la extremidad. Toma de historia. Después de que se hayan gestionado las amenazas a la vida durante la evaluación primaria, investigue la queja principal. Obtenga un historial médico y esté alerta a los signos y síntomas específicos de la lesión y a cualquier negativo pertinente, como por ejemplo ausencia del dolor o pérdida de la sensibilidad. Obtenga un historial de sample para todos los pacientes con trauma. Cuánto y en qué nivel de detalle con el que explore esta historia clínica dependerá del estado del paciente y de la rapidez con la que deba trasladarlo al hospital. Para pacientes con fracturas simples, luxaciones o esguinces, es más fácil obtener una historia de sample en la escena. Puede que tenga acceso a familiares y otras personas que tengan información sobre la historia clínica del paciente. Y procure obtener esta historia clínica sin demorar la atención definitiva. El OPQRST puede ser de uso limitado en casos de lesiones graves y suele ser demasiado largo cuando se trata de asuntos de desangramiento, hemorragia, vías respiratorias. La respiración, la circulación y el transporte rápido requieren atención inmediata. Sin embargo, OPQRST puede ser útil cuando el MOI no está claro, el estado del paciente es estable y los detalles de la lesión son inciertos. Este interrogatorio más detallado para el traumatismo simple puede ayudarle a usted y al personal del hospital a comprender mejor la lesión específica. ¿Y por qué OPQRST? Porque el OPQRST te pregunta, por ejemplo, el inicio, o sea, cómo sucedió todo. Pues si el paciente responde, qué lo provocó, cómo es el dolor, en qué región está, o si se está irradiando a otra zona, y la gravedad y el momento. Eso hace. Esa es la razón del por qué el OPQRST es importante. La evaluación, si el paciente está consciente, claro está. Evaluación secundaria. Si es probable que un trauma significativo haya afectado varios sistemas, comience con
una evaluación secundaria del todo el cuerpo para asegurarse de haber identificado todos los problemas y lesiones. Comience con la cabeza y trabaje sistemáticamente hacia los pies. Sí, el head to toe se llama eso. Revisando la cabeza, el pecho, el abdomen, las extremidades y la espalda. El objetivo es identificar lesiones ocultas y potencialmente mortales. Esta evaluación secundaria también le ayudará a prepararse para el embalaje y el transporte rápido. Saber si un brazo o una pierna está rota será importante al rodar el tronco y utilice al paciente antes y asegurar al paciente antes del transporte. Utilice el DICAP, BTLS. Enfoque para evaluar el sistema musculoesquelético e identifique cualquier deformidad en las extremidades que probablemente represente una lesión musculoesquelética significativa y estabilícelas adecuadamente. Las contusiones y abrasiones pueden presentarse sobre lesiones más sutiles y deben iniciarse a evaluar cuidadosamente la estabilidad y el estado neurovascular de la extremidad. La presencia de heridas punzantes u otros signos de lesión penetrante debe alertarse sobre la posibilidad de una fractura abierta, sobre todo si es en el pecho, obviamente, ¿sí? Porque si no, entonces puedes tener un neumotórax. Entonces, asociación a las quemaduras deben ser identificadas y tratadas adecuadamente. Palpar la sensibilidad, que como las contusiones o abrasiones puede ser la única causa significativa o es la única causa de un signo significativo de una lesión musculoesquelética subyacente. Cuando hay laceración de una extremidad, una fractura abierta, se debe considerar la posibilidad de una lesión. Controlar el sangrado y aplicar vendajes, una inspección cuidadosa para detectar hinchazón y la comparación con la extremidad opuesta también pueden revelar una lesión musculoesquelética que de otro modo estaría oculta. Es posible que encuentre un hematoma en la zona de la lesión durante la evaluación. Si su evaluación no revela signos Si su evaluación no revela signos externos de lesión, pida al paciente que mueva cada extremidad con cuidado, deteniéndose inmediatamente si algún movimiento le causa dolor. Omita este paso si en su evaluación si el paciente informa de dolor en el cuello o la espalda. El exceso de movimiento podría causar daño permanente a la médula espinal. Cuando se ha producido un traumatismo no significativo, se sospecha que el paciente tiene una afección simple. ¿Sepa? Dice así, sepa. ¿Qué será esto? Ahí dice, ¿qué será esto? Dice que es un estiramiento o un desgarro de un músculo, también llamado tirón muscular. ¿Así se dice? Strain. ¿Cómo se dice en inglés esto? Strain. Ok. Entonces, nuevamente hablaré de pedazo. Cuando se ha producido un traumatismo no significativo, se sospecha que el paciente tiene una afección simple, cepa, esguince, dislocación o fractura. Tómate el tiempo para concentrarte. Tómate el tiempo para concentrarte en tu evaluación secundaria sobre esa lesión específica. Busque DICAP BTLS, asegúrese de evaluar la totalidad de la lesión, quitando la ropa del área y observando y palpando para detectar lesiones. En lesiones musculoesqueléticas, esta zona generalmente se extiende desde la articulación arriba, que es la proximal, o sea, más próxima hacia el cuerpo o hacia el centro, hacia la articulación hacia abajo, que es la distal, y delante hacia atrás, delante y atrás. Palabras de sabiduría. Si el paciente tiene 2 o más extremidades lesionadas, trátelo como si fuera un paciente con un traumatismo grave y transpórtelo rápidamente al hospital. La probabilidad de otras lesiones más graves es mayor cuando se han fracturado 2 o más huesos. Recuerde evaluar la circulación y la función motora
y la sensibilidad distal a la lesión. Muchos vasos sanguíneos y nervios importantes se encuentran cerca al hueso, especialmente alrededor de las articulaciones principales. Por lo tanto, cualquier lesión o deformidad ósea puede estar asociada a una lesión vascular o nerviosa. Por esta razón, debe evaluar la función neurovascular cada 5 a 10 minutos durante la evaluación. Claro, porque si es un paciente inestable, cada 5 minutos. Dependiendo del estado del paciente, hasta que éste se encuentre en el hospital. Siempre revise la función neurovascular antes y después de entablillar o manipular la extremidad de cualquier otra manera. Nuevamente, siempre revise la función neurovascular antes y después de entablillar o manipular la extremidad de cualquier otra manera. Y que están buscando PMS, que es un PMS. Venga y lo busco exactamente como se dice. PMS. Meaning. Venga a ver si me lo sale. No, es... es pues MPS, no, es PMS. Movimiento sensorial y medical abbreviation, venga a ver. No. Pulse motor and sensory. ¿Y qué significa? A ver. Eso es lo que se está buscando en ese momento. Dice que en el contexto de un técnico de emergencias médicas, un EMT, PM significa pulso, motor y sensorial. Una regla mnemónica que se utiliza para evaluar las extremidades de un paciente durante una evaluación de trauma. Revisar el PMS ayuda a determinar si hay circulación, movimiento y sensibilidad adecuados en las extremidades. Eso es lo que se está buscando ahí. Entonces, nuevamente recuerde evaluar la circulación, la función motora y la sensibilidad distal a la lesión. Muchos vasos sanguíneos y nerviosos importantes se encuentran cerca del hueso. Es por esa razón que se busca el PMS, especialmente alrededor de las articulaciones principales. Por lo tanto, cualquier lesión o deformidad ósea puede estar asociada a una lesión vascular o nerviosa. Por esta razón debe evaluar la función neurovascular cada 5 a 10 minutos durante su evaluación, dependiendo del estado del paciente, hasta que se encuentre en el hospital. Siempre revise la función neurovascular antes y después de entablillar, manipular la extremidad de cualquier otra manera. La manipulación puede causar un fragmento óseo presione o comprima un nervio o vaso y haga con esto a su vez la incapacidad para restablecer la circulación en esta situación puede provocar la muerte de la extremidad. Priorice siempre a los pacientes con problemas circulatorios que se presentan o persistan después de una manipulación. Nuevamente, priorice siempre a los pacientes con problemas circulatorios y ya lo saben cómo es. Por ejemplo, entonces le oprimen aquí esta parte y ahí podemos encontrar lo que es el pulso, si tiene buena perfusión o no. Le mueven así, que si está sintiendo, o le dice que mueva los dedos, entonces ya sabe que sí los está moviendo. Ok, PMS, o lo pueden hacer checándole uy, qué horrible, Dios mío. Verificando el pulso radial. Debido a que muchos de los pasos requieren la cooperación del paciente, no podrá evaluar las funciones sensoriales y motoras en un paciente inconsciente, pero se puede evaluar la extremidad para detectar deformidad, hinchazón, equimosis, movimiento falso y crepitación. La evaluación de la extremidad lesionada puede incluir las 6P de la evaluación musculoesquelética. Ok, ese es en inglés, pero vamos a leerlo en inglés primero, que es Pain, Paralysis,
paresthesia, numbness or tingling, pulselessness, pallor and pressure, que sería dolor, parálisis, parestesia, que es entumecimiento u hormigueo, ausencia de pulso, palidez y presión. Ausencia de pulso, pulselessness, pallor, que significa palidez, y pues presión. Entonces, evalúa el estado neurovascular como se describe en el capítulo 10, evaluación del paciente. Palabras de sabiduría. Lesiones en las extremidades que afectan la circulación o la función nerviosa en distal de los tejidos son condiciones urgentes. Los pacientes con estas lesiones necesitan una evaluación cuidadosa, un transporte rápido y frecuente reevaluación de las funciones distales. Entonces pilas con eso. También es valioso reportar esta información en su contacto por radio inicial con el hospital para permitir que el personal se prepare. Determinar un conjunto de referencias de signos vitales, incluido la pulsación, la frecuencia de la pulsación, ritmo, calidad, frecuencia, ritmo y calidad respiratorios, presión arterial, condición de la piel y el tamaño de las pupilas y la reacción a la luz. Estos deben obtenerse lo antes posible. Su paciente puede parecer tolerar bien la lesión hasta que reevalúe los datos y signos vitales e indican lo contrario. Las tendencias de estos signos vitales le ayudarán a comprender si la condición de su paciente está mejorando o empeorando con el tiempo, especialmente durante transportes largos. El choque o las hiperfusiones son comúnmente las lesiones musculoesqueléticas o están asociadas a las lesiones musculoesqueléticas. Por lo tanto, esta información de referencia es una parte muy importante de su evaluación inicial. La revaloración. Repita la evaluación primaria para garantizar que sus intervenciones funcionen como deberían. Realice una revaloración cada 5 minutos para un paciente inestable y cada 15 minutos para un paciente estable. Debido a que los pacientes con traumatismos a menudo tienen lesiones múltiples, debe evaluar su estado general, estabilizando los XABC y controlar cualquier sangrado grave antes de seguir tratando el área lesionada. En caso de un paciente grave o herido, asegúrelo a un respaldo para inmovilizar la columna, la pelvis y las extremidades y proporcione un transporte rápido a un centro de trauma. En esta situación, una evaluación secundaria con evaluación exhaustiva y entablillado de lesiones de las extremidades en el campo es una pérdida de tiempo valioso. Realizar la evaluación primaria y transporte reevaluando al paciente en camino a urgencias. Si el paciente no presenta lesiones que pongan en peligro su vida, puede tomarse un tiempo adicional en el lugar para estabilizar su estado general y evaluar la lesión de forma más completa. Si el tiempo lo permite, retire o corte la ropa del paciente para buscar fracturas o dislocaciones expuestas, deformidades graves, hinchazón o cualquier otra condición de equimosis. Cuando haya terminado de evaluar la extremidad, aplique un soporte seguro en tablilla para estabilizar la lesión antes del transporte. Se deben incluir las articulaciones por encima y por debajo del lugar de la lesión. En el entablillado, para minimizar el potencial de complicaciones, el entablillado debe estar bien acolchado, un asiento cómodo y seguro. El entablillado es con la voluntad de reducir el dolor, reducir el choque y minimizar la circulación comprometida. Una buena regla es revisar la circulación, la función motor y la sensibilidad del paciente antes y después de la ferulización. Ya hablamos de eso, que es el PMS. Entablillar la aplicación se discutirá más adelante en el capítulo.
El objetivo principal en brindar atención a las lesiones musculoesqueléticas es la estabilización, la posición más cómoda y la que permita mantener una buena circulación distal a la lesión. Esto debe hacerse tanto si se está preparando al paciente para un traslado rápido como se dispone del tiempo necesario para la evaluación y tratarlo. Su enfoque radiofónico al hospital debe incluir una descripción de problemas detectados durante la evaluación. En particular, debe informar sobre problemas de los XABC del paciente, fracturas expuestas y problemas circulatorios que se presentaron antes o después de la ferulización. A menudo, el personal del hospital puede coordinar la atención de especialistas o considerar el uso temprano de antibióticos si detecta problemas. Cuánta información debe incluir en su informe de radio dependerá de sus protocolos locales. Detalles adicionales como la obligación de informar sobre situaciones que involucran a personas mayores o abuso infantil. Adicionales como la obligación de informar sobre situaciones que involucren a... Detalles adicionales como la obligación de informar sobre situaciones que involucren personas mayores o abuso infantil se puede proporcionar durante su informe verbal en el hospital cuando transfiere la atención al personal de enfermería o al médico. Es importante documentar la presencia o ausencia de circulación, función motora y sensibilidad distal a la lesión antes de mover una extremidad, después de manipular o entablillar la lesión y al llegar al hospital. El personal del hospital puede consultar sus notas para aclarar situaciones confusas como a la comunicación o problemas de comunicación. Tu cuidado y la documentación se convierten en parte del historial médico permanente del paciente y puede protegerlo de las acciones legales y las acciones que el paciente pueda investigar más adelante. No confíe en su memoria para obtener detalles sobre las situaciones. Su memoria no es fiable. Siempre documente sus hallazgos. Eso sí. Y aquí vamos a seguir otra parte que se llama cuidado de emergencia médica, pero esto prefiero abordarlo en un solo porque también es igual de largo y va a tardar mucho tiempo, pero lo podemos hacer mañana, ¿ok? Que pasen buena noche, muchachos. Bueno, vamos a continuar con nuestro capítulo 32. Esta parte ya es la después de esta parte, que es el cuidado de la emergencia médica, sigue la más larga, que no es el patient assessment, porque ya lo hicimos en el video pasado, pero literalmente dice que es la lesiones musculoesqueléticas. Y son la parte específica, musculoesqueléticas específicas. Entonces, es un poco tedioso esa parte, va a ser un poco largo porque son exactamente 21 hojas. Muestra poco imagen, pero pues muestra ahí imágenes de cómo ilustrar. Voy a ir tratando de explicarlo porque igualmente eso ya lo hice en mi proceso de trauma, en mis exámenes médicos o en mis lesiones o entrenamiento. Pero bueno, en fin, a lo que vamos porque esto es muy largo. Atención médica de emergencia. Tus primeros pasos en brindar la atención de cualquier paciente son la evaluación primaria y estabilizar los XYBC, ya hemos hablado de eso, del paciente. Si es necesario, realice una evaluación secundaria de todo el cuerpo o del área específica de la lesión. Siga siempre las precauciones estándar. Siempre, recuerden el PPE o BSI. PPE, Personal Protective Equipment, o BSI, que es... ¡ay, pucha! BSI, Insulation...
Biologic Systematic Insulation. Espérame. Tenga, porque no me acuerdo. Yo sé que es Body Substance Insulation. Estuve cerca. En fin. Nuevamente, siempre las precauciones estándar y estar alerta a los signos y síntomas de las hemorragias internas. Debe sospechar una hemorragia interna siempre que el MOI sugiere que fuerzas severas han impactado en el cuerpo. Sigue los pasos de la habilidad siguiente en el cuidado de pacientes con lesiones musculoesqueléticas. Bueno, entonces, el primero es una imagen de una persona acostada, solamente se ven las piernas. Tiene una hemorragia pequeña, presuntamente. Le están sosteniendo la pierna y le están envolviendo en gasa. Y dice, paso 1, cubrir y abra las piernas, y abra las heridas con apósito y abra. Cubra o abre y cubra las heridas con apósitos secos y estériles. Si son en el cuerpo, a excepción de los ojos, a excepción de los órganos, si se están saliendo, tienen que ser apósitos secos, no húmedos, secos. Entonces, con apósitos secos y estériles, y aplique presión para controlar el sangrado. Evalúe la pulsación distal y la función motora, eso ya lo vimos en el video de anoche, y la sensorial o el PMS. Si no puede controlar el sangrado, aplique rápidamente un torniquete. Ya lo vimos eso. High and tight. O sea, alto y apretado. Bueno, en esta ya aquí le han hecho un procedimiento y le han movilizado la pierna donde tiene la herida. Posiblemente fue que tuvo una fractura. Entonces dice, aplicar un entablillado y eleve la extremidad aproximadamente 6 pulgadas, 15 centímetros, ligeramente por encima del nivel del corazón. Evaluar las pulsaciones distales, la función motora y sensorial. Paso 3. Aplique compresas frías si hay hinchazón, pero no las coloque directamente sobre la piel. Coloque al paciente para el transporte y asegure el área lesionada. Obviamente lo tenemos que poner en la camilla o en el backboard. Entonces para poderlo transportar lo inmovilizamos y nos vamos. Aunque aquí le han pasado una correa demasiado cerca de donde está la herida. Yo no lo haría, pero pues en fin. Y 4. Coloque al paciente para el transporte y asegure el área lesionada. Dice, primero, quítese las joyas, exponga toda la piel o la zona de la piel, dejando ver las lesiones, quitándose cortando la ropa. Cubra y abra las heridas con apósitos secos y estériles y aplique presión directa para controlar el sangrado. Si no puede controlar el sangrado, aplique rápidamente un torniquete. Evaluar la función motora, o sea, con el PMS. Motora, sensorial y circulatoria. Una vez vendadas, las fracturas expuestas pueden ser tratadas por ende de la misma manera que una fractura cerrada. Uy, perdón, la pereza. Aplique un entablillado apropiado y eleve la extremidad en caso de fracturas. Es esencial entablillar las articulaciones por encima y por debajo de la lesión para asegurar la estabilización adecuada. Coloque las extremidades lesionadas ligeramente por encima del nivel del corazón. Los pacientes con lesiones en extremidades inferiores deben acostarse en supino, o sea, boca arriba, del nivel del corazón. Los pacientes con lesiones en las extremidades inferiores deben acostarse en supino con la extremidad afectada elevada a unos 15 centímetros o 6 pulgadas para minimizar la hinchazón. Nunca permita que la extremidad lesionada se balancee o cuelgue del borde del respaldo. Siempre
reevalúe la función motora distal, ya saben, el PMS, nuevamente, para que no se nos olvide que es PMS. PMS. Ay, premenstrual síndrome. ¡No! Ay, perdón. Breathing, blooding, tenderness and fatigue. No. PMS meaning medical. Pero ¿por qué? No es este, es motor sensory and sensation. PMS. P de PMS. Motor sensation. EMT. Pulse, motor and sensory. Pulse, motor and sensory. Pulso, motor y sensorial. Pulso de que haya buena circulación. Motor de que pueda mover las partes, ya sean los dedos de los pies, de las manos. Y sensorial de que cuando se le hace eso, diga sí estoy sintiendo eso. Eso hace referencia al PMS. Entonces, siempre evalúe la función motora, sensorial y circulatoria. PMS, ya saben, pulso, motor y sensorial, PMS. Tras la aplicación de férulas, evalúe la función motora pidiendo al paciente que mueva los dedos de las manos y de los pies. Evalúe la sensibilidad pidiéndole que cierre los ojos e indique qué dedo de la mano del pie le está tocando. Examine el estado circulatorio palpando las pulsaciones distales y comprobando el llenado capilar a tiempo. El tiempo del llenado capilar. Además, observe el color del estado de la piel del paciente. Paso número 2. El paso 3. Si se hinchazón, aplique compresas frías en la zona afectada. Sin embargo, nunca las compresas frías deben aplicarse directamente sobre la piel expuesta ni sobre otros tejidos. 4. Prepárese para el transporte. Un paciente con una lesión aislada en la extremidad superior probablemente preferirá sentarse en semiposición de Fowler en lugar de una posición en supino en una camilla. Suponiendo que no haya riesgo de lesión espinal, cualquiera de las dos posiciones es aceptable. Mantenga la extremidad elevada por encima del nivel del corazón y asegúrelo de manera que no cuelgue del borde del respaldo de la camilla. Transporte a su paciente a la instalación más adecuada y considere la necesidad de solicitar soporte vital avanzado o ILS para el manejo del dolor, o sea, para que le puedan inyectar, porque tú no puedes aplicar ese tipo de medicamentos como la morfina. Tiene que hacer ¿quién? El paramédico. Y 6, informar al personal del hospital sobre las lesiones del paciente y todas las intervenciones realizadas. Entablillado. Es cualquier dispositivo, el entablillado dice que es un dispositivo flexible o rígido utilizado para proteger y mantener la posición de una extremidad lesionada. Es cualquier dispositivo flexible o rígido utilizado para evitar el movimiento de un hueso lesionado o articulación. Como por ejemplo la siguiente figura. A menos que la vida del paciente esté en peligro inmediato. El EMT debe entablillar todas las fracturas, luxaciones y esguinces antes de mover al paciente al evitar movimiento de fragmentos óseos. La articulación y en caso de dislocaciones y traumatismos de tejidos blandos, el entablillado reduce el dolor y facilitará el traslado.
Transporte el paciente, además, el entablillado ayudará a prevenir lo siguiente. Por ejemplo, aquí aparece una imagen de un señor con el antebrazo fracturado. Dice que el entablillado reduce el dolor y previene daños adicionales a la extremidad lesionada. Uy, este momento me acuerdo de algo, de cuando un familiar mío, no decir quién, se fracturó este hueso. ¿Fue este? ¿O fue el radio? Fue el radio, en una caída, jugando fútbol con esa persona. Y como se deformó el hueso, yo lo puse en su lugar. Pues yo era un niño, yo tenía como 11, 12 años, yo no tenía ni puta idea de lo que estaba haciendo. Pero pues bueno. Entonces, más daños a los músculos de la médula espinal, de los nervios periféricos y vasos sanguíneos de los extremos de los huesos rotos. La laceración de la piel por extremos de los huesos rotos es uno de los principales indicadores del propósito de la ferulización, y es prevenir una fractura cerrada. La fractura... Me perdí. Y es prevenir una fractura cerrada de convertirse en una fractura abierta, que es una conversión. El dispositivo de ferulización es prevenir una fractura cerrada es prevenir de que se convierta en una fractura abierta, ya que ha sido una cerrada. ¿Por qué? Por la exposición del hueso, por ir a través de la piel. La restricción distal de flujo sanguíneo resultante en la compresión de los tejidos autosanguíneos. Sangrado excesivo tras restricción de flujo distal sanguíneo resultante en la compresión de los vasos sanguíneos. Sangrado excesivo de los tejidos en el sitio de la lesión causado por extremos óseos rotos. Aumenta el dolor por el movimiento de los extremos de los huesos. Principios generales de la ferulización. Los siguientes principios de entablillado se aplican a la mayoría de las situaciones. Que no sube. Principios generales de la ferulización. Los siguientes principios del entablillado se aplican a la mayoría de las situaciones. Retire la ropa del área donde se sospeche que hay una fractura o dislocación para que puedas inspeccionar la extremidad del decapitiales. Anote y registre el estado neurovascular del paciente distal, lugar de la lesión, incluyendo pulsaciones, incluyendo las pulsaciones, sensibilidad y movimiento contundente, monitoreando el estado neurovascular del paciente. Continúe monitoreando el estado neurovascular hasta que el paciente llegue al hospital. 2. Cubra las heridas abiertas con un apósito seco y estéril antes de entablillar. Asegúrese de seguir las normas. Como las precauciones estándar. No reemplace intencionalmente los huesos que sobresalen. Será no reinserte. Notifica al hospital receptor sobre cualquier herida abierta. Pero porque eso sí me... Pues sí, es el reemplace, pues diría yo que inserte, ¿no? No, pues no reinserte
los huesos no reemplace intencionalmente. Pues eso de reemplace, pues que está como difícil que no reemplace un hueso en la zona prehospitalaria, pero bueno. No mueva al paciente antes de entablillarle una extremidad, a menos que exista un peligro inmediato para el paciente o para usted, a menos que haya amenazas definitivas en la evaluación primaria del XABCDE que no puedes corregir. Sospeche de fractura en el eje de cualquier hueso y asegúrese de entablillar las articulaciones por encima y por debajo de la fractura. Si es una fractura que es aquí en el codo o antes del codo, no solamente se entablilla esta parte, se entablilla todo el brazo, por ejemplo. En una sospecha de fractura en cualquier hueso, asegúrese de entablillar las articulaciones por encima de la lesión y por debajo de la fractura. Esa es la quinta. Ok. Sexta. Con la lesión en y alrededor de la articulación, asegúrese de entablillar los huesos por encima y por debajo de la zona lesión de la lesión de la articulación. Acolchar todas las férulas rígidas para evitar la presión local y la incomodidad del paciente. Asegúrese durante la aplicación del entablillado, mantenga la estabilización manual para minimizar el movimiento de la extremidad y apoye el sitio de la lesión. Si la fractura de un eje del hueso largo ha resultado en una deformidad severa, el uso manual constante y suave, la tracción para alinear la extremidad para que pueda entablillarse. Esto es especialmente importante si la parte distal de la extremidad está cianótica o sin pulso. Ok. 10. Si encuentra resistencia a la alineación de las extremidades, entablille la extremidad en su posición deformada. Inmovilice todas las... Bueno, pues yo nunca trataría de enderezar una deformidad de una fractura, jamás. Precisamente por eso, porque puede uno encontrar resistencia y antes puede ser peor. Inmovilice todas las lesiones espinales sospechosas en un paciente en una posición neutral en línea en un respaldo u otro dispositivo de restricción del movimiento de la columna como un colchón de vacío. Si el paciente, ya lo vimos en un capítulo pasado, si el paciente presenta signos de choque de hipoperfusión, alinear la extremidad en la posición anatómicamente normal y proporcione transporte y movilización corporal total. Y por último, la 13, cuando tenga duda de entablillar, ¿sí? Y cuando tenga duda de entablillar, literalmente sí. Claro, pero bueno. Palabras de sabiduría. Enderezar o entablillar una extremidad lesionada puede comprometer las funciones distales, al igual que una lesión inicial. Registra el estado distal de la circulación y las funciones nerviosas, el estado neurovascular, antes y después de la enderezación o la inmovilización. Como mínimo, su historial médico escrito debe describir estas funciones antes de la inmovilización y confirme si eran normales inmediatamente después de la inmovilización a su llegada al hospital. Para todos los traslados, excepto los más cortos, indique también los resultados de las evaluaciones realizadas durante el trayecto. Tipos de férulas. Aunque un entablillado se puede improvisar utilizando una variedad de materiales, el EMT debe ser competente en utilizar dispositivos comerciales en las ambulancias que se utilizan con frecuencia. Los tipos básicos de férulas son férulas rígidas, férulas moldeables, férulas de tracción y fajas pélvicas. ¿Cómo es que se dice fajas pélvicas? Pelvic binders.
Férulas rígidas. Las férulas rígidas no moldeables están hechas de un material firme y se aplican en los lados, frente o en la parte posterior de la extremidad lesionada. Previene el movimiento en el lugar de la lesión. Ejemplos comunes de férulas rígidas incluyen férulas de tabla acolchadas, férulas de plástico moldeado y metal, férulas de escalera de alambre acolchadas y férulas de cartón plegado. Como siempre, asegúrese de seguir las instrucciones de las precauciones estándar. Se necesitan 2 personas para aplicar un soporte rígido o un entablillado y siga los siguientes pasos. Aplicación de un entablillado. Paso 1. Proporciona un apoyo suave y en línea en atracción para la extremidad. Evalúe las pulsaciones y la función motora sensorial. 2. Coloque un entablillado junto o debajo de la extremidad, almohadilla entre la extremidad y el entablillado según sea necesario para garantizar una presión y un contacto uniforme. 3. Asegure el entablillado de la extremidad con ataduras. Y 4. Evalúe y registre las funciones neurovasculares. Bueno, dice: apoye suavemente la extremidad en el lugar de la lesión mientras su compañero se prepara y comienza a colocar el equipo. Aplique firmeza en línea de tracción si es necesario. Mantenga este soporte hasta que el entablillado se aplique completamente. Evalúe las pulsaciones distales y la función motora y sensorial. Coloque un entablillado rígido debajo o al lado de la extremidad. Coloque un acolchado entre la extremidad y el entablillado para asegurar una presión y un contacto uniformes. Busque prominencias óseas y acolchadas y acolchónelas. Acolchónelas. Aplique fijaciones para sujetar el entablillado firmemente a la extremidad. Verifique y registre la función distal nerviosa y circulatoria neurovascular. Hay dos situaciones en las el cual debes hacer un entablillado de la posición de la extremidad en una deformidad. Cuando la deformidad es grave, como es el caso de muchas dislocaciones, y cuando encuentra resistencia o dolor extremo al aplicar presión suave tracción hacia la fractura de un eje en un hueso largo. En cualquier caso, aplique férulas acolchadas a cada lado de la extremidad y asegúrelas con vendajes suaves. La mayoría de las luxaciones deben entablillarse spam en el momento del hallazgo, pero siga los protocolos locales. Los intentos de alinear o reducir las dislocaciones pueden provocar más daños. Nuevamente, la mayoría de las luxaciones, que son dislocaciones, deben entablillarse en el momento del hallazgo, pero siga los protocolos locales. Los intentos de alinear, miren esto, porque a mí me pasó personalmente. Por eso lo sé. La mayoría de las luxaciones deben entablillarse en el momento del hallazgo, pero siga los protocolos locales. Los intentos de alinear o reducir las dislocaciones pueden provocar más daños. Cuando yo me disloqué el hombro izquierdo, en el momento alguien me hizo un movimiento del brazo como así y lo metió. Y eso dolió como un hijo de puta. Perdón, pero la verdad. Yo duré sin poder mover ese brazo. Yo fui al médico, me hicieron unos masajes y me acomodaron nuevamente el brazo. Y
y el hombro me quedó doliendo como por un mes más o menos. Eso duele horrible. No me imagino si eso fue un hombro, bueno, aunque fueron los dos, no me imagino dejarlo así todo el rato. Claro está que eso me calmó el dolor en el momento en el que lo pusieron en su lugar, pero no me imagino tener que haber llegado con el brazo así deslocado al médico. Bueno. Si encuentra resistencia al dolor extremo, al aplicar tracción en un hueso largo, aplique férulas acolchadas a cada lado de la extremidad y asegúrelas con vendajes suaves, estabilizando la extremidad en su posición deformada. Férulas moldeables. Las férulas moldeables que probablemente utilizará como un EMT son férulas de aluminio maleable estructural y férulas de vacío. Otras férulas moldeables incluyen férulas de aire, férulas de almohada y onda, y envuelven vendajes. Técnicamente las fajas pélvicas también son un tipo de vendaje moldeable de entablillado, pero se analizan más adelante como un tipo distinto de entablillado más tarde en esta sección. Un SAM, que es una férula de aluminio maleable estructural, que en inglés se diría Structural Aluminium Malleable. Nuevamente, en español sería férulas de aluminio maleable estructural. Un SAM entablillado consiste en un núcleo de aluminio moldeable revestido en capas de relleno de espuma. Suele venir empaquetado y se enrolla y se puede moldear, doblar o cortar rápidamente para satisfacer las diversas necesidades del entablillado. Al curvarse o moldearse en forma de T, el entablillado se vuelve rígido. Se puede moldear y remodelar según sea necesario, porque hay varias maneras de usar el entablillado dependiendo del área a estabilizar. Un EMT debe estar familiarizado con su aplicación en una variedad de escenarios. Que puede ser curvado para que recoja esta zona. No sé por qué lo ponen en T. No sé, pues. Dice que es un aluminio estructural maleable y se vuelve rígido cuando se moldea en forma de T. Ahí están los diferentes tipos de moldeo. Uno, por ejemplo, que es para el tobillo, otro para el antebrazo y también incluso hasta para un dedo. Se pueden utilizar férulas maleables de aluminio estructuradas de varias maneras. Inteligencia callejera. Pon a prueba tus habilidades para resolver problemas. Practica el uso del SAM entablillado para diversas lesiones con un compañero. Intenta entablillar fracturas y dislocaciones en zonas como el pulgar, el dedo de la muñeca, el antebrazo y el húmero, hombro, tobillo y la parte inferior de la pierna, la rodilla, la columna cervical. Y recuerda seguir las reglas básicas de entablillado recomendadas anteriormente en este capítulo. Un entablillado al vacío se puede moldear fácilmente para ajustarse a una extremidad deformada. En lugar de bombear aire, sin embargo, puedes usar una bomba manual para extraer el aire a través de una válvula. Sigue los pasos siguientes para aplicar el entablillado en el vacío. Bueno, hay una imagen de unos muchachos teniendo el brazo de alguien y tomando los pulsos, evaluar los pulsos y la función motora sensorial de su compañero y estabiliza y soporta bien la lesión. De ahí le ponen una férula al vacío, como agarrando el brazo, y coloca el entablillado y envuélvalo alrededor de la extremidad. Y después, por último, están con una bomba. No estoy seguro si es inflando o succionando el aire. Saca el aire
Ahora sí, porque es que como es esa bomba de ese tamaño, parece una bicicleta. No sé si les le están sacando. Saque el aire del entablillado a través de la válvula de succión y luego selle la válvula. Y para evaluar las pulsaciones distales, la función motora y sensorial. Dice, evalúe las pulsaciones distales, la función motora y sensorial. Su compañero sostiene y entablilla la extremidad lesionada aplicando tracción si es necesario. Su compañero sostiene y entablilla la extremidad lesionada. Coloque suavemente la extremidad lesionada sobre la aspiradora entablillada y envuélvala. Y el entablillado que se haga alrededor de la extremidad. Sacar el aire del entablillado a través de la válvula de succión y luego sella la válvula una vez extraído el aire. El vacío el entablillado se vuelve rígido aplicándose en forma de extremidad deformada, estabilizándola. Eso sería lo que yo haría, que sería lo más obvio, que es estabilizar, no volver a poner la extremidad en su posición. Eso es lo que yo haría. El entablillado permanecerá rígido mientras la válvula permanezca cerrada. Controlar la circulación distal y las funciones nerviosas y monitorearlas en la ruta. Fajas pélvicas. La faja pélvica es un dispositivo para entablillar la pelvis ósea para reducir la hemorragia de los extremos de los huesos, la rotura venosa y el dolor. Se utiliza para entablillar la pelvis, o sea, reducir la hemorragia en los extremos de los huesos, envoltura venosa, y dolor. Generalmente las fajas pélvicas son livianas, están hechas de material suave y se colocan fácilmente por una sola persona, o sea, un EMT. Y a su vez debería permanecer o permitir el acceso hacia el abdomen perineo, ano e ingle para el examen y pruebas diagnósticas, debido a que varios fabricantes que producen la faja pélvica deben familiarizarse con las instrucciones del fabricante para su dispositivo específico. Y esa faja pélvica es como ese cinturón que tú te pones para el gimnasio. Es de esa manera. Igual, pero tiene velcro. La diferencia. Las fajas pélvicas están diseñadas para proporcionar estabilización temporal hasta que se logre la inmovilización definitiva. Nota: en un paciente real la ropa se cortaría antes de aplicar la faja de entablillado. Peligros de la ferulización inadecuada. Vamos a ver qué dice. Debe ser consciente de los peligros asociados con la aplicación incorrecta de férulas, incluidos los siguientes: compresión de nervios, tejidos y vasos sanguíneos. Demora en el transporte de un paciente con una lesión potencialmente mortal. Reduce la circulación distal. Es por esa razón que para qué quieres reposicionar el hueso. Déjalo como está. Vuélvelo y sal. Agravación de la lesión. La lesión en el tejido, los nervios, vasos sanguíneos o músculos como resultado del movimiento excesivo del hueso o la articulación. Transporte. Una vez que la extremidad lesionada está adecuadamente entablillada, el paciente está listo para ser transferido a un respaldo o camilla y transportarlo. Muy pocas lesiones musculoesqueléticas, si es que hay alguna, justifican el uso de velocidad excesiva durante el transporte. La extremidad estará estable una vez se aplique el vendaje y entablille que se han aplicado medidas. Sin embargo, debe dar mayor prioridad a un paciente con una extremidad sin pulso. Obvio. Aún así, el hospital está a solo unos minutos. Llegar rápidamente a urgencias no afectará significativamente el tiempo del que el paciente necesitará para recibir un tratamiento definitivo. Si el centro de tratamiento está a una distancia mayor, un paciente con esta extremidad
sin pulso debe ser trasladado en helicóptero o transporte terrestre urgente. Si la circulación en la parte distal, si la extremidad está dañada, notifique siempre a control médico para que se puedan tomar las medidas adecuadas rápidamente una vez llegue el paciente al departamento de emergencias. Por Dios. ¿Lo explico? Tienes la férula, pones el brazo, por ejemplo, no necesitas, si tiene si está sobresalido de esta manera, no necesitas reposicionar de esta manera, que porque esa es la forma normal del hueso. No, si está así, bueno, me refiero que si el hueso está sobresalido de esta manera, solamente haz esto, pon la férula y ya, ¿sí? Y ya, no necesitas hacer nada más. Porque si te pones de pendejo a entablillar, a alinear los huesos, por ejemplo en este caso el radio y el cúbito y el radio, o si quieres alinear el radio, puedes ocasionarle una lesión peor a la persona. Ya eso que lo haga el ortopedista, tú no. El ortopedista puede hacer eso. Porque si cualquier error médico que hagas, el paciente puede demandarte y civilmente y tienes problemas y graves. No lo hagas. No lo hagas. Es mi recomendación, y mucho menos si el hueso está salido, o sea, no. Por tu bien, primero, por el de tu familia, segundo, y por el de tu paciente. Tercero, no lo hagas. Ok. Dejamos ya la última parte para el siguiente video, que será un poco más larga. Mucho más larga.